Bueno, hermanos, acompáñenme a la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, al capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5. Vamos a estudiar los versículos 14 y 15, que dicen así: Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Este es el texto que queremos estudiar hoy. Y si se fijaron en el contexto, los versículos antes, van a darse cuenta que estamos en la parte práctica de esta carta. Estamos en la última parte de esta carta en la que Pablo agrega o describe cómo debe ser el vivir del creyente. Describe el carácter que debe tener el cristiano, cuáles son las obras que debe practicar, cómo deben ser las relaciones que tiene en su familia o en la sociedad, en la iglesia. Normalmente Pablo hace esto al final de su carta, o por lo menos más hacia la segunda mitad de sus cartas, luego de haber explicado temas doctrinales. Y así es también aquí en Primera Tesalonicenses. Estamos en la parte práctica, en la parte de la aplicación a la vida práctica de los creyentes. Entonces, antes de seguir a profundizar el texto de hoy, creo que sería bueno hacernos una pregunta. Deberíamos preguntarnos, o tal vez nos preguntamos, ¿por qué debemos tener cierto comportamiento como cristianos? ¿Por qué no puede traer gloria a Dios que nosotros sigamos viviendo en pecado para que su gracia abunde aún más? ¿Por qué Dios exige cierto comportamiento de nosotros? ¿No es suficiente que Él nos haya perdonado, que nos salvó? ¿Acaso eso no es suficiente, o por qué Dios quiere algo más? Y la respuesta está en esta misma carta. Si regresamos un poco al capítulo 2, acompáñenme, 1 Tesalonicenses 2, los versículos 11 y 12, donde Pablo dice: ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria? Ese es el propósito de estas instrucciones. Más adelante en el capítulo 3, si me acompañan, versículo 13, leemos: a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Es la voluntad de Dios que seamos irreprensibles en santidad. Capítulo 4, versículo 3, lo mismo. Ahí dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y al final de la carta, en el capítulo 5, 23, leemos que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la respuesta a esta pregunta de ¿por qué tenemos que vivir de una cierta manera? La respuesta es: porque es digno del Dios que nos salvó. Porque es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos semejantes a Él. O sea que se trata de Él, no se trata de nosotros. No se trata de ¿qué ventaja voy a tener si vivo de esta manera? ¿Hay algún beneficio para mí? ¿Alguna recompensa? Sí, lo habrá, pero no se trata de eso. Se trata de Dios, se trata de su voluntad para nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso
cuando leemos la parte de las instrucciones de la carta de Pablo. Y también a los tesalonicenses, Pablo les da instrucciones o una lista de cosas prácticas de cómo tenían que vivir. Ahora, también tenemos que recordar que el propósito central de esta carta no era corregir algún tema de la vida práctica de estos hermanos, sino que Pablo quería corregir un problema en cuanto a la esperanza que tenían acerca de la venida del Señor. Él quería corregir un tema doctrinal, porque ellos estaban confundidos con algunos aspectos. Estaban pensando, no sabían bien qué pasó qué pasa con los hermanos que han muerto. ¿Será que se pierden la venida del Señor? ¿O será que ya estamos en la tribulación? ¿Será que ya vino el Señor y no nos dimos cuenta? O sea, los hermanos estaban confundidos y por eso Pablo escribe esta carta con el propósito de corregir estos temas doctrinales. Y es a la luz de esta esperanza que tenemos esta última porción en la carta en la que Pablo finaliza con una lista de cosas que deben caracterizar al creyente. Y en la última prédica del domingo pasado estuvimos escuchando sobre los versículos 12 y 13 del último capítulo, donde leímos de cómo la congregación debe valorar el trabajo de los que lideran en la enseñanza y en la predicación en la iglesia. Y hoy continuamos en la misma línea con los deberes cristianos, estudiando estos versículos 14 y 15. Y vamos a ver 5 grupos de personas que son problemáticas en la iglesia. La iglesia no es perfecta, porque los miembros no son perfectos. Hay conflictos, hay tensiones, problemas, personas que crean problemas. Así que vamos a ver hoy estos 5 grupos de personas con las que los hermanos o nosotros tenemos que lidiar también. Y resulta un poco llamativo, porque la iglesia de Tesalónica es la iglesia más ejemplar, tal vez, que encontramos en el ministerio de Pablo. Vamos a repasar algunas cosas que dice Pablo acerca de ellos en esta carta. Si volvemos al capítulo 1, ya en el versículo 2, Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniendo presente su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Después en el versículo 6 dice: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. El versículo 8 dice: la fe de ustedes en Dios se ha divulgado por toda esa zona. También en el capítulo 2, Pablo sigue diciendo en el versículo 13 que ellos recibieron la palabra de Dios como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen, dice Pablo. Y en 19 él dice: ustedes son nuestro gozo, nuestra corona de gloria. Y en el capítulo 3, versículo 6, habla de que Timoteo trajo buenas noticias de su fe y de su amor, y que fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Es lo que Pablo dice. Y también en el versículo 9 habla del gozo con el que se regocijaban delante del Señor a causa de los tesalonicenses. También en el capítulo 4, donde Pablo también tiene ya algunas instrucciones y exhortaciones prácticas, él habla, por ejemplo, en el versículo 9, del amor fraternal que ellos estaban practicando. Y dice que no necesitan que nadie les escriba porque lo practican con todos los hermanos, dice el texto. Y también en el capítulo 5, versículo 11, si se fijan, Pablo dice: edifíquense unos a otros tal como lo están haciendo. O sea, la iglesia estaba en buenas condiciones, estaba madura, estaba mostrando
una vida ejemplar. Todo pastor desearía pastorear una iglesia como la de los tesalonicenses. Y cada creyente debería querer formar parte de una iglesia como esta. Sería muy raro que un creyente hoy diga, no, yo preferiría una iglesia como los Corintios, como los Gálatas. Sería un poco problemático, porque esta iglesia es realmente ejemplar, la iglesia de Tesalónica. Entonces, teniendo esto como introducción y como contexto al pasaje de hoy, vamos a ver que aún así había problemas entre estos hermanos. Parece ser que habían grupos de personas que eran problemáticos. Y en este texto, en estos 2 versículos, tenemos a 5 grupos de personas que causan o que podrían causar problemas en la iglesia. El primer grupo son los descarrilados o los indisciplinados, que son los que están fuera de línea, los que no se comportan como deberían. El segundo grupo son los desmotivados o los desalentados. Son pesimistas, pasivos, no tienen mucho coraje, están deprimidos. Este es el segundo grupo que vemos en el texto. Después están los débiles, que tienen poca fe, poca disciplina, están luchando mucho con el pecado. Y tenemos un cuarto grupo, que son los que no avanzan en la fe, son los lentos y torpes en la fe. Son esos que nos hacen perder la paciencia con ellos. Y finalmente el quinto grupo son los malvados. Son esos a los que no debemos pagar mal con mal. Los que pecan contra otros hermanos, los que lastiman, los que mienten, difaman, destruyen familias y otros tipos de pecado que tientan a la víctima a querer tomar venganza. Estos son los 5 grupos de personas con las que tenían que lidiar los hermanos tesalonicenses. Y son los mismos grupos que siguen existiendo hoy en las iglesias. Ahora, tal vez ustedes o alguien de ustedes se siente tentado a categorizar a cierto hermano en uno de estos grupos, ¿no? Pero seamos sinceros, todos nosotros nos encontramos en algún momento de nuestras vidas en cada uno de estos grupos. Por lo tanto, el texto no solo nos dice cómo tratar con estas personas, sino que también nos muestra qué comportamiento tenemos que evitar como cristianos. Y teniendo esto en mente, veamos en mayor detalle al primer grupo que se menciona. Versículo 14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Aquí el término indisciplinados en griego es ataktos, que significa literalmente estar fuera de línea. Es un término militar que se usaba cuando un soldado no estaba en la formación en la que debía estar, cuando un soldado se salía de su posición. O sea que se refiere o se usa para describir a alguien que no está en el lugar en el que debería estar. No se comporta como debería. No cumple con sus responsabilidades que el Señor le ha asignado. No sigue las órdenes del general del ejército, por así decirlo. No es obediente a los mandamientos del Señor. Son las ovejas pasivas y holgazanes, perezosas, que se salen fuera de línea, mientras que todo el resto sigue avanzando. Pero no es solamente una actitud pasiva, sino que también implica cierta rebeldía de parte de estas personas. Esos son los indisciplinados. Ahora, ¿cuál es el remedio que Pablo tiene para estas personas? O mejor dicho, ¿cuál es la forma en que nosotros como hermanos tenemos que interactuar con este grupo? La respuesta es muy simple.
Amonestarlos, advertirlos, ayudarlos a entender las consecuencias de sus hechos. Y aquí el término implica un concepto de hacerles entender o llevarlos a razonar sobre lo que están haciendo y sobre sus consecuencias. Y Pablo fue un buen ejemplo en esto, en amonestar a los hermanos. Y acompáñenme a Hechos 20. Vamos a ver un ejemplo en el que Pablo menciona cómo él ha hecho esta tarea. Hechos capítulo 20, los versículos 28 al 31. Aquí Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso y está diciendo, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo no cesó de amonestar a cada uno de los hermanos con lágrimas durante 3 años. Es el mismo término aquí que en Tesalonicenses, amonestar a cada uno con lágrimas. O sea, Pablo fue un ejemplo en esta tarea de amonestar a los hermanos. Y vemos que esta amonestación es una amonestación que viene del corazón. Se hace con lágrimas. No es una tarea fácil. Es difícil. Es una gran carga para el alma de la persona que amonesta al hermano. No es algo divertido. No es un juicio tampoco. Tampoco es una crítica superior de queriendo ponerme encima del otro. Sino que es una conversación en la que uno se ubica al lado del que es amonestado y lo hace razonar, lo hace pensar y apuntar a lo que no está viendo, a lo que no quiere ver. Eso es amonestarlo. Entonces, el remedio aquí no es ignorarlos, no es darle más tiempo, no es plaguearse en la calle de ellos. El remedio es ir y hablar con estos hermanos, con amor y con verdad. No con amor sin verdad, tampoco con verdad sin amor, sino que con amor y con verdad. Ponerse al lado y amonestarlos por lo que están haciendo. Otro punto interesante, un paréntesis que vemos en este versículo es que es una orden para todos los hermanos. No es una orden solamente para los líderes o para un equipo determinado de personas. Es algo que todo creyente debe hacer. Ir y amonestar a los que se salen de la línea. Esto va dirigido a todos los hermanos. Luego tenemos un segundo grupo. Cuando dice, animen a los desalentados o a los preocupados o a los de poco ánimo. Animen a los desalentados. Literalmente aquí el término desalentados viene o se traduciría como alma pequeña. O sea, es un grupo que no tiene ánimo, no tiene coraje, no quiere arriesgarse, prefiere quedar en su zona de confort. Dicen no al cambio y prefieren quedar en la tradición. No quieren nada nuevo, tienen miedo a lo que es nuevo. Se preocupan por todo, no soportan la persecución y quieren hacer solamente lo que es fácil, lo que es seguro, porque temen el fracaso. Este es el grupo de los desalentados, de los de poco ánimo. ¿Y cuál es el remedio que Pablo da? ¿Cuál es la forma en que debemos tratar con estas personas? Pablo dice, animarlos, hablarlos, buscar de alzar esa alma que está hundida en las preocupaciones.
hacer una amistad con ellos, brindarles apoyo, ayudarles a entender la verdad acerca de lo que ocurre en la vida del creyente. Ayudarles a entender que Dios está en control de todas las cosas, que no tienen que preocuparse. Aquí Pablo no viene con, bueno, mándenlos a un cursillo de psicología disfrazada de consultoría para que aprendan a procesar el pasado, sus traumas de la infancia y todo eso. Pablo no viene con esa solución. Él dice, vayan ahí y anímenlos con la verdad acerca de la soberanía de Dios, acerca del amor de Cristo, de la seguridad de nuestra salvación, de las promesas del Señor, del regreso en gloria, de la resurrección. Todas estas verdades son verdades que pueden animar a estos hermanos. Un versículo como el Romanos 8:28, por ejemplo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Toma este versículo y ve al hermano que está deprimido y desanimado. Y ponte a su lado para levantarlo y caminar junto a él. Esta es una tarea también para todos los hermanos, no solamente para los que están en el liderazgo. Este es el segundo grupo de personas con las que tenemos que lidiar en la iglesia. Después tenemos al tercer grupo, donde dice, sostengan a los débiles. Este grupo son los débiles. Son débiles en la fe, tienen dudas en la fe, pero más que eso son débiles en cuanto a la lucha con el pecado. Son ese grupo que parece que no está avanzando en su progreso de santificación. Constantemente sufren y parece que siguen constantemente cayendo en los mismos pecados. Y el remedio para estas personas, o el remedio de cómo tratar a estas personas, es sostenerlas. Sosténganlas, aférranse a ellas, sosténganlas, apóyenlas. Y para eso se requiere, obviamente, fuerza. Para sostener a alguien débil, vos tenés que ser fuerte en tu fe. Tenés que tener un fundamento firme para poder sostener al hermano débil. El cuarto grupo es similar. Dice, y sean pacientes con todos. Aquí no hay una descripción explícita de este grupo. Simplemente dice, sean pacientes con todos. Pero podríamos llamar a este grupo los que te hacen perder la paciencia. Y aquí no estamos hablando del tráfico, no estamos hablando de la paciencia que nos gastan nuestros hijos, por ejemplo. Aquí estamos hablando de la fe del hermano, que nos hace perder la paciencia, que nos irrita, que es fastidioso. Son esos hermanos que hacen que otros vean su fe y ya no tienen paciencia con ellos. Causan frustración o tal vez enojo en la iglesia. Jesús mismo estaba rodeado por discípulos que pertenecían a este grupo. En varias ocasiones los llamó hombres de poca fe. Y en ocasiones parece que Jesús casi como que está perdiendo la paciencia. Obviamente que no, pero es lo que parece ser que estos discípulos eran parte de este grupo, que necesitaban mucha paciencia. Y ellos mismos le preguntaban a Jesús, ¿cuánta paciencia tenemos que tener con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces tenemos que perdonarlos? 7 veces tal vez. Buen número, ¿no? 7 veces. Pero Jesús es claro que no tenemos que ponerle un límite a la paciencia que tenemos que mostrar a otros hermanos. Porque nuestra paciencia nunca superará
la paciencia que Dios nos muestra a nosotros. No podemos tener más paciencia con un hermano que la que Dios tiene con ese hermano. Entonces, la reacción nuestra ante este grupo es tener paciencia. Y el último grupo que tenemos en el texto, el quinto grupo, lo encontramos en el versículo 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Una de las experiencias más dolorosas que un cristiano puede experimentar es ser lastimado por otro hermano. Es ser maltratado por otro hermano de la iglesia. El mundo nos puede lastimar, claro, pero nada duele tanto como una herida que proviene de las mismas filas en las que estamos sentados. Y que Pablo hable aquí de cómo debemos reaccionar o no reaccionar ante esta maldad, implica que existirán hermanos que nos van a causar daño. Son hermanos con los que hemos pasado mucho tiempo en comunión, tal vez. Son hermanos que escucharon tal vez los mismos sermones que nosotros, que cantaron los mismos himnos de alabanza, que oraron con nosotros, pero que en algún momento nos lastiman de gran manera. Nos provocan tanto daño que somos tentados a devolver ese mal con mal. Somos tentados de vengarnos. Podrían ser mentiras, engaños, difamaciones, inmoralidad. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, por ejemplo, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Está hablando de la santificación, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Este es el quinto grupo de personas que son problemáticos. Pero tenemos un remedio ahí. Así como en los grupos anteriores, aquí también se menciona lo que tenemos que hacer con estos hermanos. Pero antes de decirnos qué hacer, nos dice qué no hacer. Esto es probablemente porque este grupo es el que provoca la reacción más intensa en nosotros, la de querer vengarnos. Este es el grupo que produce las mayores heridas o el mayor enojo en nosotros. Ante las fallas de este grupo, lo tomamos de forma muy personal. Tal vez mostramos indiferencia en los demás grupos, ¿no? En los primeros 4 grupos que vimos. Pero aquí en este grupo, lo que este grupo nos hace, eso no nos va a dejar tranquilos. Y por eso el remedio que Pablo pone aquí parece ser más un remedio para nosotros, la víctima, que para estas personas que cometieron la maldad. Porque dice, procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. O sea, en vez de vengarnos o en vez de devolverles su merecido, por así decirlo, tenemos que pagar sus acciones con bondad, con cosas buenas. Y aquí la lista podría ser muy larga, obviamente, la lista de cosas buenas que uno puede hacer al hermano. Y por eso quiero concentrarme solamente en un punto, en una cosa buena que podríamos hacer para estos hermanos que nos lastiman. Y me recordé de una cita de Spurgeon que dijo, nadie puede hacerme una bondad más grande en este mundo que orar por mí. Nadie puede hacerme una bondad más grande en este mundo que orar por mí. Si quieres hacerle bien a tu hermano, ora por él. Con sinceridad del corazón, pedile a Dios que restaure al hermano que te ha lastimado. Pedile a Dios que te ayude a perdonarlo. Pedile a Dios que repare la relación entre ustedes y que te ayude a amarlo y devolver su maldad con bien.
ora por ese hermano que te trató como si fueras su enemigo. Porque hay alguien que oró por ti cuando aún eras su enemigo. Cristo Jesús oró por ti antes de ir a la cruz, antes de dar su vida por ti. Él oró, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. En Juan 17:20. Y luego Cristo oró al Padre con estas palabras: que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Cristo oró para que vos veas su gloria por toda la eternidad. Cristo oró por vos para que estés en Él. Él oró por tu salvación mientras aún estabas en enemistad con Él. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10. Hermanos, no podremos seguir las instrucciones que estudiamos hoy sin entender que Cristo mostró la misma actitud hacia nosotros. Éramos sus enemigos, pero Él nos amó primero. Constantemente hemos probado su paciencia hacia nosotros, pero Él fue y sigue siendo paciente con nosotros. Hemos sido débiles en nuestra fe, en nuestra santificación, pero Él nos soportó, nos levantó y nos mantiene y sostiene firmemente en su mano, no dejando que nada nos separe de su amor. Hemos estado de bajo ánimo incontables veces. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desalentados por los desafíos que enfrentamos como cristianos en este mundo? Pero Él nos da consuelo, nos da fuerzas, nos asegura sus promesas y nos da esperanza y nos llena de vida. Hermanos, todos caemos en uno de estos grupos en algún momento de nuestro caminar con Cristo, pero Él nos acompaña. Nos amonesta cuando nos desviamos de la línea, nos alienta cuando estamos desalentados, nos sostiene cuando estamos débiles y nos muestra paciencia, perdonando nuestra maldad y salvándonos de la ira venidera. Oremos. Padre, te damos gracias por el texto que pudimos leer y estudiar. Gracias por esta hermosa verdad de que tú nos amaste primero, de que tú nos mostraste paciencia, de que tú devolviste esa maldad, esa enemistad, la reemplazaste con bondad, con perdón, con misericordia y nos acercaste a ti, Señor. Y ahora pedimos que, teniéndote como ejemplo, podamos vivir también así como tú lo exiges, según tu voluntad, Señor. Pedimos que podamos aplicar estos versículos a nuestra vida, que podamos mostrar este carácter entre hermanos, entre nosotros y a otros también, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.